Muy buenos días, un saludo fraterno, cordial para todos en casa. Esperamos y deseamos que todos estén bien. Estamos contentos de poder estar reuniéndonos nuevamente a través de nuestro canal, de estas redes. Y le damos gracias a Dios en esta mañana porque realmente somos privilegiados de poder seguir nutriéndonos y seguir edificándonos a través de la bendita palabra de Dios. Hemos empezado un estudio de la epístola de Santiago y como les decía, la vez pasada vamos despacito, sin afán, porque es una epístola donde hay mucha riqueza, donde hay muchos principios prácticos para nuestro caminar cristiano. Así es de que les animo en esta hora para que usted tome allí su Biblia, su cuaderno y empiece a tomar nota de lo que hoy Dios va a hablar a su corazón. Debemos entender, mis amados hermanos, que Dios habla a cada corazón, que Dios nos confronta con su bendita palabra en cada área de nuestra vida, ¿sí? Que la palabra, como hemos estado aprendiendo, es ese espejo en el cual nosotros nos miramos, en el cual nosotros podemos ver la condición de nuestra vida. A ver, así es de que seguimos aprendiendo de la epístola de Santiago, ¿sí? El domingo pasado estuvimos aprendiendo a partir del verso 19 y el verso 19 dice: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Pero también dice el verso 19 que sea tardo para airarse. Como creyentes nosotros, como parte de la iglesia de Dios, nosotros tenemos la responsabilidad de aprovechar toda oportunidad que se nos presente para conocer mejor la bendita palabra de Dios y que nuestras respuestas en nuestro caminar diario puedan ser escriturales, puedan ser bibliocéntricas, ¿sí? La palabra dice en Proverbios 13:3 que el que guarda su boca guarda su alma. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Entonces es necesario que nosotros entendamos, que nosotros tengamos el cuidado necesario a la hora de hablar. Por eso dice que sea pronto para oír, tardo para hablar. A veces en una ligereza de palabras, en una ligereza o en una reacción con palabras, cuánto daño no se hace por un mal comentario, por una palabra suelta. Y la palabra también nos enseña en primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, veíamos hace 8 días que nos enseña la palabra que si alguno hable, ¿sí?, conforme a las palabras de Dios, que si alguno ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Ahí mismo dice el apóstol Pedro, para que en todo sea Dios glorificado. Glorificamos a Dios con nuestras vidas. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Nosotros no glorificamos a Dios cada momento que tenemos un servicio, cada que hacemos un devocional. No, nosotros glorificamos a Dios todo el tiempo. Lo glorificamos con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Vimos también el verso 20 que dice la palabra que porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios no nos pone a nosotros una camisa de fuerza para que le sigamos, para que le honremos, para que le glorifiquemos. Dios
es un caballero, nos da ese libre albedrío. Él no nos pone una camisa de fuerza para que nosotros seamos hacedores de sus principios. Aquí el verso 20 describe un resentimiento y rechazo profundo en el interior de alguien, en el interior de una persona, y va dirigido es contra estos principios eternos, va dirigido contra la palabra de Dios. Aquí Santiago en el verso 20 está hablando a creyentes que muchas veces se justifican en su pecado teniendo un conocimiento de la verdad. Dios es justo. La palabra dice que Él es juez justo. Entonces, en la ira del hombre, en el hombre que conoce una verdad, pero es sesgado a la hora de tomarla, o no le da la importancia de vida, no va a obrar la justicia de Dios. Dios obra cuando nosotros nos ceñimos a estos principios, cuando hay un conocimiento de estos principios y velamos en el día a día por hacerlo, ¿sí? Vimos hace 8 días también el ejemplo del apóstol Pablo confrontando a la iglesia de los Gálatas, quienes se habían dejado seducir por falsos maestros y se habían olvidado de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice el apóstol Pablo a los Gálatas: me he hecho pues vuestro enemigo, por decirlo la verdad, porque los confrontó en su error, los confrontó a lo que ellos habían abierto puertas. Y también vimos el verso 21, por eso va empalmando eso tras verso, y el verso 21 dice: por lo cual es necesario, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Para que la palabra de Dios se abra paso en el corazón, es necesario que el Espíritu Santo de Dios, que la tercera persona de la Trinidad, convenza de pecado, de justicia y de juicio. Pero aquí no está hablando Santiago únicamente a la persona no creyente, sino que está hablando también al creyente que conoce una verdad, que conoce un principio, pero que se ha justificado en su pecado. Lo redarguye el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para confesar, ¿sí?, su pecado. Nosotros estamos en un caminar, ¿sí?, de la mano de Dios, pero en ese caminar nos resbalamos, nos caemos. En ese caminar que tenemos nos ensuciamos, pero la palabra dice que si confesamos, Primera de Juan 1:9, que si confesamos, ¿quién tiene que confesar sus pecados? Pues el que pecó. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra que Él es fiel y es justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos entender, hermanos, que la sangre de Cristo sigue vigente, que la sangre de Cristo sigue presta para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Amén. Aquí el apóstol Juan, en este verso de Primera de Juan 1:9, le está hablando y le está escribiendo también ¿a quién? A la iglesia, ¿sí? Que según la historia, esto no está en la Biblia, esto es algo histórico. Cuando el apóstol Juan escribe la primera epístola de Juan, ya llevaba aproximadamente 70 años de estar instituida la iglesia cristiana. Entonces, si hay algo que nos debe caracterizar a nosotros, los verdaderos creyentes, es el que reconocemos nuestras faltas,
reconocemos nuestro pecado, le llamamos por su nombre, lo confesamos, ¿sí? Y nos apartamos. La confesión continua del pecado es una indicación de una salvación genuina en una persona. Y ahí se evidencia un fruto. ¿De qué? De arrepentimiento. Y por eso nos manda Santiago a recibir la palabra. ¿Cómo? Con mansedumbre, ¿sí? Porque hay que recibirla con mansedumbre. Porque si la recibimos con mansedumbre, le estamos dando la relevancia debida a estos principios eternos, ¿sí? Le estamos dando el valor debido a lo que Dios nos está hablando. Hoy Dios está hablando a nuestros corazones a través de estos principios. Hoy Dios nos está confrontando a cada uno de nosotros, ¿sí? En nuestras diferentes áreas a través de estos principios. ¿Para qué? ¿Para qué nos confronta Dios? Pues para que miremos en el espejo de la palabra lo que necesitamos quitar, lo que necesitamos dejar, pero al mismo tiempo lo que necesitamos de Él poner, de estos principios poner a aplicar, ¿sí? El apego al pecado muchas veces impide prestar atención a la verdad. Y hay que tener cuidado con eso, hermanos. El apego al pecado nos impide prestar atención a la verdad, porque nos va encegueciendo, porque nos va llevando a justificarnos. Pues sí, ahí dice, pero, no, hermanos, nosotros, si hay algo que como creyentes nos debe caracterizar, es ser prontos para confesar nuestras faltas, para confesar nuestros pecados delante de Dios. Amén. Ahora, nosotros no podemos ignorar los tiempos que estamos viviendo. Ahora uno se pone a mirar la palabra, y no solamente en estos tiempos, sino desde la iglesia primitiva, siempre se infiltraban allí falsos maestros, falsos apóstoles, personas que querían torcer la verdad, personas que querían desviar a los verdaderos apóstoles, a los verdaderos discípulos. Y eso sigue pasando en este tiempo. Por eso es necesario, mis amados hermanos, tener un fundamento sólido en la bendita palabra. En 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versos 3 y 4, dice que llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Esta es la versión del pescador, ¿sí? Pero eso es lo que estamos viviendo en este tiempo, mis amados hermanos. Hoy muchos, teniendo un conocimiento de la verdad, se han dejado o han dejado a un lado los principios de Dios para seguir principios humanos. Hoy muchos han abandonado la verdad de Cristo para escuchar los fundamentos y los dogmas de los hombres. Pero a eso no nos manda el Señor. El Señor nos está mandando y nos está diciendo: reciban con mansedumbre, con humildad, reciban con prontitud la bendita palabra de Dios. A eso estamos llamados, a recibir estos principios con pasión, con deseo, con anhelo de ponerlos en práctica. Ahora, no basta con despojarnos de la suciedad, no basta únicamente con reconocer el pecado, sino que es preciso inclinar nuestro oído espiritual, afinar nuestro oído espiritual
con sumisión, con humildad. No puede haber credulidad sin obediencia. La credulidad en Dios va ligada a la obediencia. Si estamos hablando de una relación genuina, de una relación verdadera con el Padre. Porque hoy muchos invocan a Dios y muchos nombran a Dios en el día a día. Pero la pregunta es, ¿ese corazón está rendido al señorío de Cristo? ¿Ese corazón ha entendido que esa entrega y ese amor por Dios es sin reservas? Porque si es así, hay un fruto. Debe de haber un fruto constante. Debe de haber un fruto permanente en nosotros. Amén. El verso 22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si recibimos con mansedumbre estos principios, vamos a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Dice, engañándoos a vosotros mismos. Santiago nos llama a ser hacedores. Indica que todos los aspectos de nuestra vida deben caracterizarse por algo: la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra. Y en el mismo verso dice, engañándoos a vosotros mismos. Mucho razonamiento y mucha justificación hay hoy en mucho creyente. Y el mayor provecho que nosotros encontramos en la bendita palabra de Dios es cuando la hacemos. No hay otro. De nada sirve la Biblia memorizada. De nada sirve la Biblia leída. De nada sirve la Biblia oída. Lo que realmente va a dar un fruto en nosotros es la palabra de Dios hecha por cada uno de nosotros. Y vimos también el verso 23 y 24, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Nosotros no podemos olvidar, si estamos usando el espejo de la palabra, no podemos olvidar nuestra condición. Santiago hace aquí la comparación de la palabra de Dios con un espejo. ¿Por qué? Porque el espejo en lo físico, en lo natural, nos muestra la condición exacta de cómo estamos, ¿sí? Y asimismo es la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es ese espejo que nos deja ver, que nos muestra nuestra condición. ¿Cuándo? Todo el tiempo, ¿sí? En Romanos capítulo 3, capítulo 3, verso 20, la parte B dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por medio de qué? De la ley. Por medio de los principios eternos, ¿sí? Y en el verso 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. ¿En qué? En todo lo que hace. Nosotros debemos entender algo, que la ley moral no ha cambiado. La ley moral sigue vigente. La ley moral nos pone un límite y nos hace ver, ¿sí? Nos hace ver. Ahora nosotros debemos entender, mis amados hermanos, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra revelada, inerrante, suficiente y completa de parte de Dios es llamada ley. Y es una ley perfecta. La palabra dice en el Salmo 19, verso 7, dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si ese faltante que tiene el ser humano solo puede ser suplido a través de la bendita palabra de Dios, a través de que el Espíritu redarguya
y convenza allí de pecado, de justicia y de juicio, y esa persona llegue a un verdadero arrepentimiento. No hay otra alternativa, no hay otra manera, no hay otro atajo. Jesús se mostró como el camino, el único camino. Dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otro camino. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Nosotros vemos a través de esta perfecta ley que los 10 mandamientos que fueron dados a Moisés en el Éxodo son la base de la ley hebrea. Pero esa base, esos 10 mandamientos establecen límites. Por eso les decía que esta ley no ha pasado de moda, no pasará de moda. Y estos 10 mandamientos, esta base de la ley hebrea, estos 10 mandamientos están como divididos en dos. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra actitud hacia Dios. Porque nos está diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Sí? Nos dice: no adorarás imágenes. También nos dice que no debemos de tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Si usted pone el nombre y ha jurado por Dios vanamente, ya es causante de la justicia de Dios. Por eso dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y también nos dice: acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Nosotros debemos entender que esta ley o estos 10 mandamientos siguen vigentes y nos ponen un límite, porque nos está poniendo en estos primeros 4 nos muestran o nos dejan ver nuestra actitud hacia Dios, hacia el Dios creador, hacia el Dios de amor, hacia el Dios de misericordia. ¿Sí? Pero los otros 6 mandamientos tienen que ver con nuestra actitud hacia ¿quién? Hacia nuestro prójimo. ¿Sí? Porque nos está diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Es al prójimo. Dice: no matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos. El Señor Jesús condensa estos 10 mandamientos en 2. Resume la ley en 2. Dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Pero dice, y el segundo es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está condensada de los labios de Jesús. Quedó condensada o quedaron condensados estos 10 mandamientos en estos 2 y siguen vigentes. Siguen vigentes. La responsabilidad es nuestra si los hacemos o no los hacemos. Si los ponemos por obra o nos justificamos en estos principios, ¿sí? La reverencia hacia Dios estaba basada en los 10 mandamientos. El Señor Jesús indicó y lo dejó ver como una cualidad básica del acercamiento del hombre a Dios, y la hizo la primera, empieza la primera petición del Padre Nuestro, cuando dice ahí en Mateo 6, dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Pero empieza, en ese mismo verso empieza a mostrar la necesidad de adorar, porque dice: santificado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, exaltado para siempre sea tu nombre.
Ese es un deber que nosotros tenemos de tributarle a Él alabanza, adoración. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Esto no es únicamente, mis amados hermanos, en un servicio eclesial. Esto es todo el tiempo. La palabra dice en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, fruto de labios que glorifican su nombre. Amén. Vimos también el verso 26, 27, dice, si alguno se cree religioso, o ahí quedamos, creo, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago en estos versículos nos muestra que lo que cuenta no es hablar en vano, sino ayudar al hermano. Porque a veces somos muy rápidos en hablar, en decir, no, pobrecito fulano, pobrecito sultano, deberíamos hacer, pero son solo palabras. Y aquí Santiago nos está diciendo que realmente lo que cuenta no es tanto lo que hablemos, sino lo que realmente nosotros podamos hacer en pro de otros. Y ahí nos muestra la palabra donde dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ayudando al hermano. Es una exhortación que, si decimos tener algo de Dios internamente, se debe reflejar externamente, ¿sí? Entonces es bien importante tener claridad en cuanto a estos dos versículos. Y dice ahí también que si no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón. Cuando aquí habla de engaño y de no refrenar la lengua, significa controlarla sin soltar las riendas. Pensar, como dice el dicho popular, pensar para hablar, pensar lo que vamos a decir, ¿sí? En Mateo capítulo 12, en el verso 36 dice, yo os digo que de toda palabra ociosa, ¿de qué? De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No tenemos que ser rápidos en nuestra manera de hablar. No tenemos que ser sabios mejor en nuestra manera de hablar. La pureza de nuestro corazón se revela también cuando nosotros hablamos controladamente. Cuando aún en medio de la circunstancia me freno y hablo controladamente. Eso también es pureza, es parte de la pureza, ¿sí? Y con estos versículos terminamos el capítulo 1 de Santiago. Y empezamos el capítulo 2, y quiero que me acompañen a leer del versículo 1 al versículo 13. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe
y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿No son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquellos que no hicieren misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Empezamos este capítulo 2 y empezamos con este texto, porque como les he venido diciendo estos domingos anteriores, hay en esta epístola de Santiago hay muchos principios prácticos. Y aquí está hablando Santiago de cosas prácticas y que no están escritas porque sí, sino que están escritas porque hoy las vemos tristemente. ¿Sí? Los gobiernos nos han estratificado. ¿Sí? Hoy el que tiene buena fortuna está en el estrato 6 y de ahí para abajo hasta el estrato 1 o 0. Pero ante los ojos de Dios no hay estratificación. Y Santiago habla esto en ese capítulo. Imagínense cuánto hace que fue escrita esta epístola. Porque se vivía en ese tiempo y porque tristemente hoy se sigue viendo en muchas congregaciones. Porque tristemente hoy se toma y se le da relevancia al hermano que es empresario, al hermano pudiente, al que tiene carro último modelo, al que tiene el superapartamento. Pero hacemos ciertas excepciones, o muchos hacen ciertas excepciones con personas pobres. Y por eso el Señor nos confronta en este texto acerca y nos amonesta, ¿sí?, contra la parcialidad. O sea, si Dios no lo hace, ¿quiénes somos nosotros para ser parciales con la gente? Para decirle al rico, entra, siéntate aquí, y decirle al pobre, y a ver dónde se acomodan. Hermanos, eso no debe suceder en la iglesia. Pero tristemente, eso sucede. Y empieza en el verso 1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, sin favoritismo, sin parcialidad. ¿Sí? Aquí está hablando el versículo 1 del capítulo 2 que tiene que ver cuando alguien, el líder, el ministro de Dios es parcial a favor de personas que tienen dinero, es parcial a personas que tienen una posición social reconocida, aún dentro de la misma congregación. Santiago está diciendo que esta posición, que esta parcialidad no armoniza con la fe verdadera, la cual está centrada en ¿quién? En nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Quién es Señor de quién? De ricos, de pobres, de estudiados, de ignorantes, de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos. ¿Sí? Es importante que nosotros tengamos claridad en esto. ¿Sí? Él es Señor de todo.
aquel que le invoca y de todo aquel que le invoca de veras. Él es Señor de todo aquel que con un corazón sincero y con un corazón con fe se acerca y entrega su vida al señorío de Él. El Señor, a la hora de tomarnos a cada uno de nosotros, no se puso a mirar nuestro estrato. El Señor no se puso a calificarnos de acuerdo a los diplomas que tengamos o a los logros que hayamos obtenido. El Señor simplemente, en su amor y su misericordia, nos abrazó, nos salvó, hizo un traslado de reino en cada uno de nosotros. Y por eso nos confronta con esta verdad para no hacerlo. ¿Sí? Ahora, nosotros debemos entender que Jesús, en su encarnación, siempre fue con todos. Siempre mostró parcialidad. Fue al rico, fue al pobre, fue al pescador, pero también fue al estudiado. Fue a todos. Jesús es para todos. Jesús es la solución de un alma afligida o para un alma afligida sin importar el estrato. Jesús es la provisión del Padre para todo aquel que cree en Él. Hoy la misericordia de Dios está puesta sobre el dictador más terrible. Hoy la misericordia de Dios está puesta sobre la prostituta, sobre el asesino, sobre todo aquel que ha pecado. Porque eso es Dios. Dios es un Dios de misericordia. Amén. En Mateo, capítulo 22, verso 16, dice: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. Lo conocían porque no miras la apariencia de los hombres. ¿Qué mira Dios, hermanos? Lo escondido del corazón. El ser humano, en su ignorancia, porque esa ignorancia puede aparentar muchas cosas y puede engañarse a sí mismo. Pero Dios mira lo que hay en el corazón. ¿Sí? Por eso dice que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Nosotros podremos aparentar muchas cosas ante la gente y por dentro estar desbaratados. Pero Dios ve lo escondido del corazón y el anhelo del Padre es empezar ese milagro adentro de nosotros. Es empezar ese proceso de sanidad en lo interior de nosotros, en nuestro espíritu. Sanarnos, reconciliarnos con el Padre a través de Jesucristo. También, volviendo a este versículo 1, también lo demuestra en el tipo de personas que Jesús no tuvo parcialidad ni aún en su genealogía. Cuando nosotros miramos la genealogía de Jesús en Mateo 1, ahí viene todas las personas que formaron parte de la genealogía de Jesús. Y hay de todos los tipos, de todos los estratos, de todas. ¿Sí? Él no hizo acepción, ni aún en su genealogía. Ahora, si su elección fue cuando miramos la vida de Jesús, la elección de Jesús para vivir, ¿dónde vivía Jesús? En Nazaret. ¿Y Nazaret qué era? Era una aldea humilde, ¿sí? Era una aldea apartada. Pero esa aldea fue allí su lugar de residencia para Jesús, ¿sí? Por un promedio de 30 años. Pero en esos 30 años y en ese tiempo que él vivió allí en Nazaret,
Fue un tiempo de preparación. ¿Para qué? Para después salir de allí a ministrar en Galilea, en Samaria, donde allí sí tuvo enfrentamiento por parte de los líderes israelitas. Allí sí fue objeto de menosprecio Jesús. Y lo miraban con desprecio. ¿No es este el hijo de María? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este hermano de Jacob, de Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros? Muchos le decían. Porque lo menosprecian. O sea, en otras palabras, ¿de dónde este carpintero viene aquí a enseñarnos? Hubo un menosprecio. Amén. Ahora, nuestra fe debe de ser sin acepción de personas. Nuestra fe debe de ser pura, transparente, sin acepción de personas. Y debe de ser así todo el tiempo. La palabra nos dice en Efesios capítulo 6, 9, dice, y vosotros, aquí habla a los amos, y les dice, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios no salva a una persona por su condición económica, pero tampoco la salva por su condición de pobreza. Dios quiere salvar a todos, pero se salva quien se arrepienta de lo profundo de su corazón, quien entienda la obra en el Calvario y quien rinda su vida ante el señorío de Jesucristo, quien puede librar su alma del infierno. Vemos una sociedad consumista, vemos una sociedad donde desafortunada y tristemente los ricos cada día quieren ser más ricos a costillas de los mismos pobres. Pero eso no está en el corazón del Padre. El rico quiere volverse más rico, así sea a las malas. Pero eso no está en el corazón de Dios. Y por eso dice que para Él no hay acepción de personas. Leamos el versículo del 2 al 4, vamos a leer del capítulo 2 de Santiago. Dice, porque si en vuestra congregación, aquí en el original habla de la sinagoga, en ese tiempo era la sinagoga, pero aquí dice, pero si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, dice el verso 3, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Se da tristemente. Se da hoy día. Se dio en esa época y se sigue dando. Se sigue negociando con la fe. Se sigue menospreciando a la persona porque no tiene, o porque no tiene un medio económico, o porque quizá es ignorante. Pero al mismo tiempo la palabra nos muestra que Dios el Padre no hace acepción de personas y nos confronta a nosotros. ¿Para qué? Para no hacerlo. Y aquí Santiago está describiendo una reunión eclesial, ¿sí? Pero también nos está describiendo gráficamente el aspecto exterior del rico. Es descrito gráficamente. Dice que anillos de oro, habla de anillos de oro, habla de ropa espléndida. Nos está describiendo literalmente al rico. ¿Sí? Se dice que muchos judíos en esa época acostumbraban a llevar anillos de oro en todos los dedos, para mostrar así que eran ostentosos.
por los anillos que ellos llevaban. Algunos historiadores de la época indican que habían muchos negocios en ese tiempo dedicados al arrendamiento de los anillos. O sea que si usted quería aparentar ostentosidad y no tenía, pues iba y arrendaba los 4 anillos, 8 anillos y se presentaba con sus guapos anillos y con sus buenas pintas. Eran unas pintas pomposas, trayéndolo a este tiempo, elegantes, ¿sí? Pero era por querer aparentar delante de la gente, por querer mostrar. Y eso es algo que se sigue dando. Hoy muchos aparentan de cosas que no tienen. Y muchos le dan más relevancia a la apariencia que a la realidad que muchas veces están viviendo. Muchos hoy, por aparentar, se endeudan. Muchos hoy, por aparentar, empeñan el televisor, empeñan la nevera. Por aparentar. Pero no es a eso lo que nos manda el Señor. Versículo 3. Dice, si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú pues quédate de pie allá y siéntate en el piso. Aquí Santiago no es que condene al creyente por ser rico. No hay esa condenación. Aquí Santiago no condena tampoco al no creyente por la distracción que él ocasiona con su presentación personal. Porque si el hombre es rico y ya se ha acomodado y entra a la congregación buscando de Dios, Santiago no lo está condenando por eso, ¿sí? Sino la reacción. Lo que condena a Santiago aquí es esa reacción halagadora de la iglesia motivada por la apariencia externa. Quieren tocarlo, quieren saludarlo. ¿Qué pinta la de este señor? Eso es lo que está aquí Santiago condenando. Esa halagación de la misma iglesia. Esa halagación desde los púlpitos. Allí, mano, fulano, bienvenido. Eso es lo que está condenando. Pero habla del rico, pero también habla del pobre, ¿sí? Y nos deja ver la palabra, si nosotros miramos desde la iglesia primitiva, nos deja ver que había dentro de la iglesia muchas personas con muchos recursos en la iglesia primitiva, ¿sí? La iglesia primitiva estaba conformada, obviamente, en su mayoría por personas pobres, pero también había allí en ese tiempo, en esa época, gente pudiente, gente acomodada, ¿sí? La palabra también habla de muchos ricos creyentes. La palabra nos habla de José de Arimatea, ¿sí? Dice en Mateo 27, no me acuerdo el verso, que dice que cuando llegó la noche vino José de Arimatea a pedir el cuerpo de Jesús para ser sepultado. Eso está en Mateo 27. No me acuerdo el versículo en este momento, pero ahí relata a José de Arimatea y lo nombra ahí la palabra, dice, era un hombre rico, José de Arimatea, ¿sí? Él fue quien llevó el cuerpo de Jesús para ser sepultado y dice ahí en la palabra que iba con Nicodemo. Nicodemo lo nombran en Juan 3, cuando Jesús lo confronta y le habla del nuevo nacimiento, y vuelve a aparecer en el versículo 27, donde dice que con José de Arimatea llevaron el cuerpo de Jesús para ser sepultado. ¿Amén? Hay muchas escrituras, vamos a mirar algunas en esta hora que nos hablan de personas pudientes. Yo quiero que me acompañen a Hechos, al libro de Hechos. Hechos capítulo 4. En el versículo 36 al 37. Dice,
Aquí no está, el José que vamos a leer, o que no va a nombrar aquí, hecho no es el mismo José que les acabo de nombrar, José de Arimatea, este es otro José. Entonces es José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, ¿sí?, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Personas pudientes que eran desprendidas y daban sus herencias al servicio ¿de quién? De los apóstoles. Ahí mismo en Hechos, 2 hojitas, 3 hojitas adelante, 8, en el verso 27, nos sigue hablando. Dice, entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido había venido a Jerusalén. ¿Para qué? Para adorar. Aquí está hablando del etíope. El etíope tiene un encuentro con Jesús a través de Felipe, y él le muestra la salvación, pero era un hombre pudiente. Etiopía, dice la historia, que fue evangelizada por este hombre, un hombre pudiente, un hombre adinerado. Y ahí mismo en Hechos, más adelantico, en el capítulo 10, verso 1 y 2, nos dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Si hacía muchas limosnas al pueblo, nos deja ver que era un hombre acomodado, adinerado. Entonces vemos a hombres ricos dentro de la iglesia. Y en Primera de Timoteo, capítulo 6, del 17 al 19, nos dice la palabra, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Pero mira lo que dice el verso ahí, dice, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. En toda la palabra de Dios encontramos ricos y encontramos pobres. Predominan los pobres. Hay muchos que hoy enseñan acerca del evangelio de la prosperidad, acerca del evangelio donde Dios nos llama a ser ricos financieramente, pero no es eso, hermano. Si ese fuera el patrón de vida que Cristo nos ofrece, nos lo hubiera dicho. Si ese fuera el patrón de vida que Dios nos ofrece, no hubiera rechazado al joven rico. Le hubiera dicho, no, venga, quédese. No, lo que Dios realmente busca es un corazón arrepentido. En toda la palabra de Dios, los pobres siempre son objeto de un interés especial por parte de Dios. Y habla de pobreza espiritual, pero también de la pobreza física. Yo quiero que me acompañen a Levítico. Levítico capítulo 25. En el versículo del 35, vamos a leer del 35 al 37, dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios
y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Y el versículo 39 dice, y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. O sea, el hecho de que el hermano fuera redimido en su pobreza no significaba que tenía que aprovecharse de su condición de pobreza en ese momento. Porque hoy hay mucha gente que se está aprovechando de la condición de pobreza de algunos para darles un trabajo, pagarles mal y oprimirlos laboralmente. Pero aquí habla de que no tenía, si su hermano empobrecía, ayúdenlo, tiéndale la mano, pero no lo va a coger de esclavo. ¿Sí? En el Salmo 41, en el versículo 1 dice, bienaventurado aquel que piensa en el pobre, feliz aquel que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. El Salmo 113, verso 7 dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Y Proverbios 17:5 dice, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. El que escarnece al pobre afrenta a Dios. O sea que el pobre está en el corazón del Padre. El que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo, dice ese mismo proverbio. Ahora, si Dios en su grandeza, si Dios en su poderío, en su señorío, no hacen acepción de personas, menos debemos hacerlo nosotros. Estamos llamados a ser compasivos y misericordiosos. Nosotros estamos llamados a reflejar la naturaleza de nuestro Padre. Amén. El versículo 4 de Santiago 2 dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con los malos pensamientos. Hacemos distinciones muchas veces. Esta era la naturaleza verdadera del pecado condenado en este versículo. Santiago temía que sus lectores se comportaran igual que el mundo pecador, en el sentido de dar gusto a los ricos y dar la espalda a los pobres y dar la espalda a los necesitados. Nosotros debemos movernos todo el tiempo bajo principios. Y estos principios nos dicen, nos aclaran, nos enseñan y nos enfocan de cómo debemos conducirnos. Versículo 5 y 7 del capítulo 2 de Santiago. Dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿Sí? A los pobres en riquezas materiales. ¿Sí? Muchas veces viene opresión dentro del mismo cuerpo. Y por eso Santiago habla de esta manera. Y es claro en su enseñanza. ¿Sí? Y cuando dice en el verso 5, dice, no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo, tiene que ver con los pobres en una riqueza material. ¿Para qué? ¿Para qué elige Dios a un pobre? Ahora, si miramos la pobreza espiritual en general,
Porque usted puede ser una persona acomodada y con mucha riqueza, pero si no ha hecho de Cristo su Señor, si no se ha arrepentido delante de Dios, espiritualmente, usted es un pobre. Porque la riqueza es vana, es pasajera, ¿sí? Pero aquí habla habla de la riqueza material, ¿para qué? Para confrontarlos y hacerlos ricos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a las riquezas espirituales que la fe proporciona y ser herederos del reino. Dios escoge lo que no es. Dios escoge lo que no es. La palabra lo dice. Acompáñenme a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a leer del verso 26 al verso 29. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si esta salvación tan grande fuera por obras, ¿cuántos hoy se jactarían en la presencia de Dios? Dice, no por obras, es por fe. Entonces, Dios escoge lo que no es y escoge a quien quiere. Se le revela a todos. Y cuando digo escoge a quien quiera, no quiero decir con esto que Él hace acepción de personas. Dios toca el corazón del pobre. Dios toca de igual manera el corazón del rico. El problema es que muchos se han enceguecido en sus riquezas. Muchos se han envanecido en los bienes materiales que hoy tienen. Muchos se envanecen hoy en sus grandes empresas. Pero no es la esencia de la verdadera vida. Porque la misma palabra dice que de qué le aprovechará al hombre si ganare el mundo y perdiere su alma. Ahora la pregunta aquí, ¿será que los ricos están excluidos de la salvación? No, mis amados hermanos, la salvación es para todos. La obra en el Calvario fue por toda la humanidad. El problema es que todos no creen, ¿sí? Y se pierden ricos, pero también se pierden pobres. Porque hay pobres que aún en su pobreza física y espiritual no quieren creer. Pero también hay ricos que en su grandeza material que tienen, creen, le aman a Dios, le sirven a Dios. ¿Sí? En Sofonías, capítulo 3, verso 12, nos dice la palabra, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Que esa sea nuestra confianza todo el tiempo, sin importar o sin cambiar las prioridades. Que esa sea nuestra confianza y nuestro caminar todo el tiempo. ¿Sí? Confiar en el nombre de Jehová. Hay una parte en Apocalipsis donde el Señor habla a la iglesia de Esmirnia, y le dice en el capítulo 2, verso 9, la parte le dice el Señor Jesús, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero le dice, pero tú eres rico. Porque es que esa es la mayor riqueza. Y esa es la riqueza la cual debemos amar. La riqueza espiritual es la que debemos vivir día a día. La riqueza espiritual que nosotros hoy tenemos es la que debemos mostrar a otros. ¿De qué servirá que alguien diga, mire,
carro último modelo, 300 millones. Mira mi apartamento de 1.000 millones. ¿De qué sirve? Que alguien nos muestre su riqueza física. No sirve de nada. Y el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, ¿sí? Conozco tu pobreza, conozco tu tribulación, pero eres rico. Porque lo eterno es lo que proviene del corazón del Padre a través de Jesucristo. Lo eterno es entender la obra de Cristo en el Calvario por la humanidad. Y por eso es la mayor riqueza. No para sentirnos orgullosos ni para caer en orgullo, no. Para seguir siendo humildes, pero en esa humildad mostrar esa riqueza. Las obras de la iglesia de Esmirna reflejaban el fervor del primer amor. Reflejaban el fervor de ese encuentro que habían tenido con Cristo, la fidelidad a Cristo en medio de la tribulación, en medio de la pobreza. Aparte de los creyentes, en medio de los creyentes surgen personas que son de humilde condición, y esa era la iglesia de Esmirna. Pero se añadía a esto que profesaban la fe cristiana, y muchos en esa época y aún hoy día eran despedidos del trabajo, ¿sí? Y con la pobreza que venía, pues venía el hambre, venían los sacrificios de toda índole, venía la persecución, venía aún hasta la misma muerte. Pero aún en su muerte morían glorificando al que les había dado la mayor riqueza. Aún en sus persecuciones glorificaban a quien les había otorgado la mayor riqueza. Y la mayor riqueza que nosotros experimentamos en esta tierra es la salvación eterna que viene del Padre a través de Jesucristo. Esa es la riqueza que nos ha dado el Padre, pero que nos la ha dado no para guardarla, no para esconderla, sino que también nos la ha dado para que nosotros evidenciemos lo que tenemos del Padre, sus riquezas espirituales. Amén. Voy a invitarle que tengamos un tiempo de gratitud a Dios. Y vamos a agradecerle a Dios. Porque sin temor a equivocarnos, si usted ha nacido de nuevo, si usted ha nacido de Dios, usted es rico. Usted tiene una riqueza espiritual que no se compra ni con oro, ni con plata, ni con absolutamente nada. La riqueza material es vana. La riqueza material es pasajera. Pero la riqueza que viene del Padre a través de Cristo es eterna. Es eterna. Y no se puede comprar. Aunque se pagó un gran precio, no es comprable. Yo quiero en esta hora que le demos gracias a Dios. Porque en su infinita misericordia y en su infinita bondad le ha placido revelarse a nuestras vidas. Siempre, mis amados hermanos, habrá un motivo para agradecer. Hoy estamos vivos. Hoy tenemos riquezas espirituales. Hoy somos ricos en Cristo. Hoy tenemos la bendición del Padre. Hoy somos conocidos por el Padre. Hoy nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Siempre habrá motivos para agradecer. Aún
en medio de la pobreza, aún en medio de las circunstancias, somos ricos. Y Él sabe lo que estamos pasando. Él sabe lo que estamos viviendo. Él no es ajeno a su condición. A veces encontramos personas que le reclaman a Dios. O que le hablan como si Dios fuera ajeno a lo que está pasando y a lo que está viviendo. Yo quiero decirle en esta hora que Dios no es ajeno a nuestra situación. Que Dios no es ajeno a lo que esté cada uno de nosotros pasando. Pero el tiempo de Él es perfecto. Hay que seguir glorificándole. Hay que seguir buscándole. Hay que seguir honrándole. Hay que seguir amándole. Porque la palabra nos dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no miente. Sus promesas son verdad. Y así como la salvación se hizo una realidad en nuestras vidas, también debe hacerse una realidad en nuestras vidas que Él hoy está con nosotros y que nos ha prometido que va a estar siempre con nosotros. Él es real. Él es real. Nos ama con amor eterno. Su amor no cambia. Su amor es puro. Amén. Yo quiero que levantemos una acción de gracias en esta hora por las bondades que el Padre nos ha dado. Y yo le invito ahí donde usted se encuentra, que lo haga, pero hágalo con libertad, sabiendo y entendiendo que la fidelidad del Padre permanece para siempre, sabiendo y entendiendo que Él hoy está con nosotros. Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos en esta hora, te honramos a ti, te glorificamos y agradecemos tu bondad, agradecemos tu misericordia, agradecemos el favor tuyo hoy en nuestras vidas. Te damos gracias en esta mañana, porque a ti te plació en tu infinita bondad y misericordia mirarnos en nuestra bancarrota espiritual, en nuestra pobreza espiritual y revelarse a nosotros para obtener por la fe esas riquezas espirituales. Hoy te agradecemos, Padre. Hoy te agradecemos tu fidelidad tan grande. Aquí están nuestras vidas. Aquí están nuestros corazones, Señor. Tu palabra nos dice y nos enseña que en ti nosotros estamos completos. Hoy el mundo nos vende muchas ideas y a veces nos afecta en nuestra mente con pensamientos materialistas, con pensamientos engañosos. Y se nos ha vendido la idea que realmente para vivir la verdadera vida sobre esta tierra, uno necesita ser acomodado, tener riqueza física. Pero tu palabra nos muestra todo lo contrario. Tu palabra nos muestra, Señor amado, que la mayor riqueza que un ser humano puede tener es la riqueza espiritual, porque es eterna. Mientras que la riqueza material, física, es pasajera y es vana. La riqueza que viene, la riqueza que emana de tu corazón al ser humano es una riqueza eterna.
es una riqueza ofrecida por ti, Padre, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te agradecemos porque tenemos vida. Hoy te agradecemos porque podemos movernos, podemos dirigirnos a ti. Hoy te agradecemos no mirando las circunstancias, sino mirándote a ti, Señor, mirándote como el Dios que nos conoce, como el Dios proveedor, como el Dios salvador, como el Dios sanador, como el Dios de los imposibles. Te honramos y te glorificamos en esta hora. Agradecemos, Señor, por tu gran amor y misericordia. Y oramos en esta hora para que nos ayudes, Señor, a seguir caminando en estos principios eternos. Para que nos ayude, Señor, a seguir paso a paso, día tras día, amando estos principios. Para que de lo profundo de nuestro corazón, cada uno de nosotros, deseemos fervientemente, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para crecer por ella, para salvación. Señor, ayúdanos a persistir, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos, Señor, a no mirar las circunstancias, sino por el contrario, a mirar la grandeza y la profundidad de tu palabra, de esa palabra viva, de esa palabra eficaz, de esa palabra que hoy creemos que no vuelve vacía, sino que hará lo que tú quieres que haga en cada uno de nuestros corazones. Te damos a ti en esta hora toda la gloria, te damos toda la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, le invito para que adoremos a nuestro Dios, para que exaltemos a nuestro Padre Celestial y le agradezcamos por sus riquezas espirituales. Amén. Jesús.
en majestad, glorioso Rey. Quiero adorar, quiero adorarte, quiero adorar, quiero Recibe la honra.